Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y el día de hoy tenemos a Cristian Urias. Cristina. Cristina. Ok. Entonces, para todos los que estén preguntando, ¿quién es? Analizando, una locutora de radio que también ayuda a otras personas a ver cómo su voz afecta el mundo. Ok, entonces creo que podemos iniciar ahí de que cómo iniciaste en el mundo del stream. Bueno, no inicié en el stream, inicié en radio. No, que diga, en el radio, perdón, es que... Inicié en radio en el 97. Estuve en Grupo Radio Centro. Y de ahí, pues empecé a hacer doblaje después, doblaje de series y películas, hice muy poquito doblaje. Después empecé a hacer locución comercial y seguí en radio, después aquí en Radio UNAM, donde llevo ya 21 años, cumplo en este 2025. Pues he estado haciendo, pues desde que empecé radio y comerciales, estuve en W Radio, en un programa de viajes, estuve en Canal 11, estuve como locutora del canal y además estuve en el noticiario, en las mañanas, en la sección de noticias, pero ya a cuadro, ya no solo con la locución. Y bueno, pues he continuado pues desde el 97 que empecé hasta ahora. ¿Y por qué te llamó la atención esto? Bueno, el asunto de la voz, yo de niña escuchaba mucho WFM y me acuerdo que escuchaba a Charo Fernández y me encantaba la voz de Charo Fernández y me gusta la música y me gustaba mucho la locución que hacía en W Radio, que era pues todo muy natural, presentaban buena música y yo quería hacer eso y ahí empezó mi amor por la radio. ¿No te ha tocado entrevistar a alguien famoso o alguien reconocido? Sí, bueno, he entrevistado, por ejemplo, a Ryu, un tipazo, un caricaturista reconocido en México, que pues ya no está con nosotros, pero un hombre que te deja, bueno, a mí en esa entrevista me dejó muchas enseñanzas, era un hombre muy sensible, él empezó este movimiento contra la violencia en México. He entrevistado, sí, a diferentes personalidades aquí en radio también, al pianista Edison Quintana. Trabajé en una radionovela con Daniel Jiménez Cacho aquí en Radio UNAM. Bueno, pues sí, me han tocado pues diferentes personalidades a lo largo de mi carrera. Y pues esa dirías que sea como la que más te ha gustado. Pues todo, o sea, todo lo del manejo de voz tiene su chiste. La radio, por ejemplo, comunicas pues solo a través de tu voz, nadie te ve. Puedes estar haciendo otras cosas, puedes estar vistiendo cualquier cosa y mientras tu voz esté bien y mientras sepas utilizarla para comunicar, ya la hiciste, ¿no? En comerciales, por ejemplo, tienes que dar otra entonación, tienes que interpretar bien los textos, tienes que entender las ideas, lo que quiere el cliente al final de cuentas, o sea, el que está pagando el comercial, lo que quieren, pues el productor, el creativo y demás. En doblaje, por ejemplo, es mucha actuación, tienes que ahí yo no he entrado tanto en el doblaje. Te digo, lo hice al principio de mi carrera, últimamente he hecho algunas cosas, pero es mucha actuación y es muy diferente a cómo podrías actuar en publicidad, es muy, muy diferente. Entonces, el manejo de la voz, por ejemplo, yo hice juguetes en algún momento y también era diferente grabar estos juguetes que le aprietas a un botón y sale la voz, ¿no? Diciendo, hola, soy fulana y no sé qué. Es también diferente, o sea, todo el manejo de voz tiene su chiste dependiendo de para qué sea. Y es una maravilla eso. Entonces te nada más te dedicas a... No te escucho. Entonces nada más te dedicas a la radio o también tienes vida fuera de la radio. No te oigo. Creo que te muteaste, ¿no?
A ver, ahora sí ya. Perdón, sí, ya. Ahí estás, estabas Este, muteado. Ujú. sí, bien. Entonces, ¿ese es tu único trabajo o tienes otro fuera de la radio? No, pues lo más que hago es locución comercial y locución de radio, es lo que más hago. Y también doy asesorías más a personas que no se dedican a esto y que tienen la necesidad de aprender a hablar de cierta forma, a expresarse, a comunicar sus ideas, que pues muchas veces en las distintas carreras, como en arquitectura o en medicina o en ingeniería, no te enseñan a expresarte, no te enseñan a mostrar tus ideas de forma verbal y eso se les complica y más ahora a partir de la pandemia que se están haciendo muchos webinars, que se están haciendo muchas presentaciones online, necesitan saber cómo hacerlo porque no se les facilita. Entonces, últimamente he dado asesorías individuales a estas personas. Ujú. Que de hecho, pues en la pandemia fue cuando funcionó mejor todo esto, ¿no? Porque todos estaban escuchando algo, viendo algo. Claro, sí, la publicidad bajó mucho y lo que subió mucho fue ahora sí el asunto del streaming, ¿no? YouTube, redes, em, la radio ha sido un poco desplazada por Spotify, por ejemplo, ¿no? Ahora ya, pues, casi todo es a través de Internet. Sí. ¿Y a ti cómo? ¿Y ahí te hizo crecer más en la pandemia? ¿O fue igual? Bueno, la pandemia fue complicada para mí porque sí tenía más trabajo, o si no más, tenía el mismo trabajo que tenía antes, pero ahora con el asunto de que tenía 2 niños chiquitos en casa. Entonces, el estar pues cuidándolos, ¿no? Sin poder permitir que alguien entrara a ayudarme porque era riesgoso, fue un asunto complicado. Ellos aprendieron, mis hijos aprendieron desde chiquitos a que tienen que estar en silencio y lo aprendieron pues ni modo, porque vieron que su mamá estaba trabajando y que no podían hacer ruido cuando ella trabajaba, ¿no? Así ni el más mínimo ruido, porque ellos creían que con solo no hablar era suficiente y pegaban con el piecito o con la manita y les decían, no, es que eso es ruido, o sea, es cero, cero ruido, ¿no? Ahora ya lo saben, ya han crecido más, pero en aquel momento fue complicado. ¿Y en qué momento decías como ayudar a la gente o como dice Twins, lo que pusiste de que aprender cómo la voz afecta al mundo? Pues porque todos usamos la voz como seres humanos, a menos que tengas alguna complicación, ¿no? A menos que tengas, pues que seas mudo o que tengas algún problema en las cuerdas vocales pero fuera de esos ejemplos, todos usamos la voz y todos nos comunicamos y además todos tenemos cierto ritmo, tenemos inflexiones, tenemos tonos en nuestra voz que, que los usamos de forma natural y no nos damos cuenta. Yo porque a esto me dedico, pero cualquiera, y es justo lo que les enseño a quienes les doy asesorías, cualquiera lo hacemos, no nos damos cuenta, es solo cuestión de observarte. Y entonces cuando empiezan a observarse, a observar cómo hablan y cómo le hablan a quién le hablan y demás, se dan cuenta que sí, que a la esposa le hablan diferente, que a los hijos le hablan diferente, que al jefe le hablan diferente. Y eso tiene que ver pues ya con una comunicación natural que aprendimos pues desde niños, ¿no? De nuestros papás o de los adultos que estaban, que nos cuidaban. Y con base en eso hacemos estas inflexiones, esos tonos, pero no nos damos cuenta. Eh, Entonces, es que está... Es que me estaba entrando una llamada, perdón. Entonces, el primer punto en las asesorías que doy es que se den cuenta de cómo ellos lo hacen, cómo cada quien hace lo que un locutor de forma profesional y a propósito hace. Ellos no lo hacen a propósito, ellos lo hacen inconsciente, pero al final lo hacen. Entonces, si en algún momento lo hacen, quiere decir que todos tenemos la capacidad de manipular ese tipo de cosas y es lo que les enseño de entrada.
Y Fefe, ¿y tú has tenido algunas complicaciones al momento de la radio? En la radio, bueno, al principio, por supuesto, la falta de experiencia, tuve muchos errores, todavía tengo, que ya sé cómo cubrirlos un poco, ya conozco ciertas mañas después de tantos años para que no se note tanto algún error, que sigo teniéndolos y hasta que me muera seguro tendré errores, ¿no? Pero al principio mucho era pues por falta de experiencia, por falta de conocimientos, que pues ese tipo de errores al aprender pues ya no los repito. Entonces sí he tenido pues complicaciones como de ese tipo de falta de experiencia y demás. Y pues ahorita eso mismo lo ves en los que les das asesorías. Bueno, a quienes les doy asesorías, más allá de errores, es primero lo que te digo, enseñarles que se hagan conscientes de cómo comunican, porque todos comunicamos, todos. Y la voz es una de las herramientas más poderosas para comunicar, aun cuando no te dediques a ser artista de la voz. Por teléfono, pues muchos hablamos por teléfono y comunicamos mucho, ¿no? O al platicar con alguien también comunicamos mucho con estos tonos, con estas inflexiones, con estos ritmos, que muchas veces decimos, ay, como que me habló feo. Y no sabes identificar, pero sientes que algo no estuvo bien porque ya percibiste algo en el tono de la voz o en una inflexión o en algo que hizo, ya percibiste algo que regularmente lo percibimos de forma inconsciente, pero nos influye. Por eso es que les digo que tu voz influye al mundo, a tu mundo, a quien sea con quien te rodees, claro que lo influye. Entonces, con ellos, más que ver errores, te digo, primero que sean conscientes de este poder que tiene la voz, que todos lo ejercemos, aunque no nos demos cuenta. Y segundo, cómo pueden manipularlo ahora sí a propósito, ahora sí utilizarlo a su favor para conseguir lo que sea que ellos quieran conseguir en el mensaje que quieran dar, ¿no? Y entonces actualmente te gusta tu vida de... Otra vez no te oigo, te muteaste. Bien. Entonces actualmente eres... Ahí está. Entonces actualmente eres feliz con esta vida de tanto asesora como locutora de radio. Sí, me encanta. Me encanta la locución, es mi gran pasión en la vida, me encanta. Y me gusta asesorar a personas que no se dedican a esto porque me gusta mucho las expresiones de ¡ah! No lo puedo creer, ¡ah! No lo sabía, o sea, que se sorprenden de algo que todos hacemos. Y es un poco como con los niños chiquitos cuando les enseñas algo, ¿no? Así. Sí. Okay. Y entonces dices que esto es lo único que te dedicas, ¿no? A la radio. Sí, bueno, la radio, hago publicidad también, hago voz para comerciales, hago videos para empresas, hago conducción de eventos también, o la voz en off para eventos. ¿Qué más hago? Pues eso, con todo lo que se refiere a la voz y a la conducción en general. Sí. ¿Y no te ha tocado que alguien te reconoce en la calle por tu voz? No, me pasó, me ha pasado que aquí en radio hace unos años, tenía una serie de conciertos los jueves, me parece, jueves o viernes. Todos los jueves o viernes había conciertos y me pasaba que más bien, no sé, era el concierto y el siguiente sábado que salía o algo, me encontraba alguien que me decía, ay, eras tú la que estaba ayer en el concierto, ¿no? Sí, era yo. O sea, de gente que venía a radio y pues me veía ahí físicamente. No sé si que hayan escuchado, no, porque además sí es un tanto diferente mi voz cuando estoy al aire y más aquí en radio, es como más seria,
más pausada que cuando hablo normal. ¿Y en qué comerciales te hemos escuchado? Bueno, he hecho para comerciales para desodorantes, he hecho para Coca-Cola, para detergentes. Ahorita tengo Clean Bebé, tengo unas zapaterías que se llaman Basa. Es que de comerciales pues llevo igual como 25 años haciendo comerciales, entonces me ha tocado hacer de todo, desde el locutor institucional, que es el que dice la marca, que dice llévatelo por tan solo 30 pesos, algo así, o el talento, que es la comadre que le dice, ay comadre, ya vio que hay rebajas en tal tienda. O sea, hay, no sé, he grabado para muchos comerciales y muchas marcas. Entonces, ¿algún mensaje que le quieras dar a la gente? Si se quieren, a los que se quieren meter a radio, podcast o algo así. Bueno, primero que sí tomen clases con gente que sepa, que tomen cursos, que se preparen. Es importantísimo que se preparen porque hay mucho la idea de que el locutor nada más habla. Y pues no es nada más hablar. O sea, hay todo un bagaje cultural y de conocimientos de manejo de voz y de pues de otro tipo de conocimientos que necesitas para sentarte a hablar, ¿no? Entonces, lo principal es que se preparen en manejo de voz, dependiendo de qué quieran, si quieren radio, si quieren, que ahora son los podcasts, por supuesto, pero pues vienen de la radio. O sea, si te tomas un curso de radio, por supuesto que vas a saber hacer podcast, ¿no? Entonces, checar exactamente qué quieres en la locución, porque la locución abarca muchas cosas, te digo, puedes hacer doblaje, que bueno, son más actores los que hacen doblaje, pero bueno, también puedes entrarle por ahí, puedes hacer radio, puedes hacer comerciales, puedes hacer audiolibros, hay locutores muy buenos que hacen audiolibros y a lo mejor no son tan buenos en radio, por ejemplo, ¿no? O hay locutores muy buenos en comerciales que no son buenos para audiolibros. Entonces, ir viendo qué es lo que más te late, que claro, cuando eres locutor te ponen un texto y a lo mejor te puedes especializar en algo, pero puedes seguir haciendo otras cosas sin ningún problema. Entonces, sí, lo primero, prepararse, no confiarse en que tengo voz bonita y ya, porque la voz bonita, pues podrás tener voz bonita, pero si no la sabes usar y si no tienes nada acá que hablar, olvídalo, tu voz bonita va a importar poco. Entonces, más bien, tengas el tipo de voz que tengas, si te quieres dedicar a la locución, yo digo que cualquier voz funciona, siempre y cuando sepas cómo modularla y cómo utilizarla. Y que además pues tengas estos conocimientos que no se vayan, por ejemplo, en la radio que dicen, es que debes saber improvisar, ¿no? Pero la improvisación viene del conocimiento, no viene de la nada. O sea, porque si no, entonces estás inventando. A menos que hables de tu vida y entonces, bueno, pues improvisas, pero a partir de que sabes de ti, obviamente, ¿no? Pero esto de improvisar, nada más porque soy bueno hablando, pues serás bueno inventando, pero entonces malinformarás. La improvisación tiene que ver con el conocimiento del tema. Si no, no sirve. Eso es improvisación, pero también es mentira, ¿no? Entonces hay que ser muy respetuosos pues respecto a lo que se dice y estar muy conscientes de justo cómo influye tu voz en las personas. Tienes cierto poder cuando estás frente a un micrófono, tienes gran responsabilidad de lo que dices cuando estás frente a un micrófono, a menos que solo estés leyendo un texto, que si solo estás leyendo un texto, también necesitas saber cómo leer el texto, cómo interpretarlo, en dónde hacer la pausa, en dónde dar énfasis, cuándo parar. Son muchos detalles que solo unas buenas clases de locución te las pueden dar. A la audiencia en general, ¿qué mensaje le darías? Pues que hagan lo que les gusta. Al final, a veces estamos como muy metidos en querer ganar dinero
Y es válido porque tenemos que cubrir ciertas necesidades, pero creo que en la medida en que puedan, hagan lo que les gusta, porque a partir de hacer lo que te gusta, vas a ganar dinero y no al revés. Entonces, ojalá que pues quienes nos escuchan y quienes nos ven se den esa oportunidad de veras entrarle bien a lo que les gusta para después ganar dinero de eso y estar contentos. Ok, entonces aquí ya vamos a la recta final. Muchas gracias por haber estado, fue un gusto haberte conocido. Gracias, Chido, un gusto también. Y recuerden que si quieren ver a alguien específico pueden dejarlo aquí en los comentarios, o tú quieres ver a alguien aquí. No se me ocurre nada, pero lo dejo en los comentarios. Bueno, espero que les haya gustado, no se olviden de darle like, suscribirse, seguirle a ella y nos vemos en otro video. Adiós. Bye.